Buenas noches, amados hermanos y amigos. Les saludamos nuevamente desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios en el barrio Atotejas de Bayamón, de la isla de Puerto Rico. Un saludo para cada uno de ustedes de parte de la iglesia, del cuerpo ejecutivo de nuestra congregación y de esta su hermana, la hermana Violeta Rosado. Dios les bendiga mucho en esta hermosa noche. Un saludo para cada uno de los padres de nuestra iglesia y los padres que nos ven a través de las redes sociales de Facebook y también de YouTube. Este es el mes de los padres, así que les celebramos y le pedimos al Señor que les bendiga de manera especial a cada uno de ustedes y a aquellas mujeres que también han tomado la responsabilidad, ¿verdad?, de ser padre y madre de sus hijos. Dios les bendiga mucho y que este domingo lo hayan pasado de maravilla. Y siempre celebramos el Día del Padre y la Madre todos los días. Así que saludos y bendiciones para cada uno. En esta noche hermosa que el Señor nos ha dado, queremos compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor, lo que el Padre ha puesto en nuestro corazón para hablarles. Y el tema que vamos a estar trabajando en esta noche es Jesús, la luz de Israel. Vamos a estar haciendo como una mezcla de varios temas. Vamos a hablar de la luz de Israel, vamos a hablar de no tener temor y también vamos a hablar de que Jesús es la luz del mundo. Vamos a ir ante la presencia del Padre en oración para que el Señor nos bendiga, para que el Señor hable a nuestras mentes, a nuestros corazones y que esta palabra que vamos a estar compartiendo en esta noche sea de refrigerio para cada uno de nosotros, que podamos ser bendecidos a través de la misma. Oramos todos. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das en esta noche de hablar de tu santa y bendita palabra. Tu palabra que es poderosa, Señor. Tu palabra que es bálsamo, oh Dios amado. Y en esta noche vamos a hablar de la luz. Cuán importante es la luz en cada una de nuestras vidas, Señor. Por eso te pido, Padre, que tú, Señor, de la misma manera que hablaste a mi mente y a mi corazón, de la misma manera que hemos estado en estos días estudiando tu palabra, Señor, que esa palabra sea suficiente, que esa palabra sea refrigerio y que podamos ministrarla, Señor, en esta noche. Que sea bálsamo para todos los que la están escuchando, Señor Jesucristo, y que sea de bendición. Mira aquellas personas que están pasando por momentos de prueba, de dificultad, Señor. Mira las personas que se encuentran en este momento hospitalizados, Padre. Sé, Señor amado, bendiciendo, impartiendo salud. Mira, Señor, aquellas madres que se encuentran sufriendo en este momento, Señor. Mira a los padres que también se encuentran tristes, Señor amado, por cualquier circunstancia que puedan estar pasando. Señor Jesucristo, míranos a nosotros como nación. Mira nuestra isla, Señor amado. Todas las situaciones que estamos viviendo, Padre mío, en el sistema de salud, en la economía, Padre mío. Yo te pido, Señor, que tú seas suficiente y que podamos entender, Señor, que está cumpliéndose lo que dice tu palabra, que nos encontramos, Dios mío, en los últimos tiempos y que tu venida, Señor, está cercana. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has de dar consuelo, esperanza y tú has de fortalecernos, Señor, en esta noche a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias damos al Señor en esta hermosa noche. Vamos entonces a mirar cuál es uno de los textos. Como les dije, vamos a estar usando varios textos de la palabra del Señor porque tenemos un tema y vamos a hablar de la luz. Y entonces no nos vamos a ceñir a un solo texto, a un solo lugar, sino que usando de base el Salmo 27, pero también vamos a estar utilizando otros textos de la palabra del Señor. Vamos a ir a Segunda de Samuel, en la primera diapositiva. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla, porque arriesgamos a que se apague la luz de Israel. Qué tremenda, ¿verdad? Y qué poderosa es esta palabra.
Cuando yo en este mes de mayo, durante 5 lunes estuve compartiendo los salmos con un grupo de estudiantes del Colegio Teológico de las Asambleas de Dios. Así que durante 5 lunes, pues, fui maestra de este grupo de 33 estudiantes. Y teníamos que trabajar con el libro de los salmos. Y una de las cosas que hice, ¿verdad? Una de las tareas que les di a los estudiantes fue que les dije que escogieran un salmo de la palabra del Señor, el que ellos quisieran. Y tenían, ¿verdad?, 4 preguntas que contestar de esos salmos. Luego que hicieran el trabajo escrito, que lo corregí, pues entonces ellos iban a dar ese informe oral al grupo. La clase se da por Zoom. Y fue espectacular ver cómo los hermanos cogieron su salmo libre y voluntariamente. Y una de las preguntas que se le hace es, ¿por qué escogiste este salmo? La otra pregunta que se le hizo fue, ¿cuál es la historia detrás del salmo? ¿Por qué David o el que fuese, los hijos de Coré, Moisés, el que escribiese el salmo, por qué lo escogió, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la historia por la cual ese salmo se formó, se escribió? Porque como sabemos, el libro de los salmos es el salterio de las escrituras. Es como un himnario. Así que ese himno, esa alabanza, viene con como se dice en inglés, con un background. Tiene una razón de haber ocurrido. Así que busca cuál fue el propósito, qué fue lo que ocurrió, que inspiró al autor a escribir el salmo. De esa manera, entonces, cada uno de los hermanos presentaron sus salmos. Así que trabajamos 33 salmos y yo siempre me gusta dar ejemplo, pues yo hice el primero. Así que se trabajaron 34 salmos. Uno de los salmos que se escogieron fue el Salmo 27. Y cuando la hermana hace su presentación, habló a mi corazón. Me tocó, yo dije, qué interesante, porque tenían que buscar por lo menos 2 referencias. Fuese de diccionario bíblico, fuese de otros autores, o el mismo libro de texto de Pablo Hoff, pero tenían que buscar algo más para ellos fundamentar lo que nos estaban diciendo, porque no es opinar por opinar. Yo siempre les digo a los estudiantes que mientras usted no escribe un libro, pues usted no, lo que yo opine no es importante. Como yo no he escrito un libro, pues lo que yo pueda opinar simplemente es mi opinión. Pero ya cuando pasamos esa segunda etapa en que somos autores, y eso así lo dice la academia, ¿verdad?, pues ya somos una autoridad. Mientras tanto, simplemente opinamos. Por eso es que tenemos que buscar a autoridades, los que han escrito. Y por esa razón, pues yo siempre les digo que tienen que buscar al menos 2 referencias. Pues la hermana presenta sus referencias bien trabajadas, con su referencia bibliográfica. Y yo dije, qué tremendo, cómo este salmo fue inspirado tal vez en lo que ocurrió, como leímos en 2 de Samuel, capítulo 21, verso 17. Pero cuando leemos esta escritura de 2 de Samuel, nosotros vamos a la historia. Tenemos que ver qué fue lo que ocurrió, cuál es el momento histórico. Vamos entonces a mirar, sin pasar a la próxima diapositiva, sino que yo lo voy a leer de las escrituras, el Salmo 27, el verso 1. David dice esto en este salmo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esto lo está pronunciando el rey David. Volvemos entonces al segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 17, lo voy a leer acá. Dice, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla, porque arriesgamos a que se apague la luz de Israel. Fíjese qué tremendo es esta palabra que dice Abisai. Abisai era el capitán de la escolta de David. Este salmo se cree que fueron 2 salmos diferentes y que luego los unieron a los 2 salmos. O sea, como que empezó en una época y terminó en otra época. O 2 salmos que fueron unidos. Cuando nosotros vemos la historia de David, más o menos David fue llamado para ser de Israel, el rey de Israel, como a los 16 años. Pero rápidamente David no llega al trono, sino que se cree que 15 años después o 16 años después, tal vez cuando David tenía 31 años, es que entonces él es ya el rey de Israel.
Así que David tuvo 15 a 16, un poquito más, un poquito menos de años huyendo, porque los que conocemos la historia, sabemos que tan pronto David mata a Goliat para defender, ¿verdad?, al pueblo de Israel, aquel gigantón que se atrevía a hablar en contra de la nación, del pueblo de Dios. David, un adolescente que es enviado por su padre a llevarle alimento a sus hermanos, él ve la situación, él dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? El ejército de Israel está acobardado por ese que está blasfemando contra Jehová. Conocemos la historia de David, cómo con las piedras y la honda venció al gigante. Y ahí sabemos la historia, ¿verdad? Que entonces Saúl, en recompensa, le da para que él se case con su hija. Pero no solamente es que ahora David es el yerno, Saúl es el suegro de David, sino que nosotros, conociendo la historia de Israel, sabemos que Saúl cometió pecado ante la presencia de Dios. Y ahí entonces Jehová de los ejércitos envía a Samuel para que escoja, para que derrame aceite sobre la cabeza de David y le diga, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Tan pronto Saúl se entera de todos estos acontecimientos y luego de David haber matado al gigante, las mujeres del pueblo de Israel están alabando y enalteciendo ese valor, esa entrega de este adolescente por su pueblo, por su nación. Saúl empezó a tener celos de este jovencito llamado David. Y sabemos que entonces un espíritu de tormento poseyó a Saúl, y David tenía que ir y tocar el arpa, y de esta manera era que el rey sentía paz y sentía calma. Pero también estaba Saúl siempre estuvo buscando la manera de matar, de sacar del escenario a David, porque sabía que había sido el elegido de Jehová. Si este salmo fue escrito en esa primera etapa, cuando David estaba huyendo de Saúl, o ya etapa postrera, ¿verdad?, cuando ya David era un anciano, pues no se sabe, porque la vida de David estuvo toda llena de momentos difíciles. David era un hombre de guerra. Sabemos que David quería construirle un templo al Señor, a Jehová de los ejércitos, y no le fue permitido porque de sus manos había sido derramada mucha sangre. Así que David era un hombre de guerra. No pudo construir él el templo. Sí pudo, ¿verdad?, participar en lo que fue recoger todos los materiales, pero no le fue concedido el levantar el templo. Así que este hombre de guerra, antes o después, no sabemos, sí sabemos, ¿verdad?, que David era un hombre que, huyendo de Saúl, llegó a un momento en su vida, en esa primera etapa de su búsqueda del trono. Sabemos que David se fue huyendo y se escondió en una cueva, en la cueva de Adulam. Y las personas que se fueron con Saúl, estos hombres que se fueron con él, si lo hubiésemos visto así de una manera estratégica, como tal vez lo hubiese un ejército de Estados Unidos. Aquí no lo hay, ¿verdad? Nosotros somos parte del ejército de Estados Unidos. Pero cualquier persona que fuese a formar un ejército jamás hubiese pensado que esos hombres que fueron con David a la cueva de Adulam eran prospectos para estar en ningún ejército, porque ellos eran los que estaban deprimidos. Eso era un caos, era un desastre lo que había allí con él en la cueva. Sin embargo, de esa cueva salieron los que se conocieron como los 30 valientes de David. Y después era un grupo de los 3, que eran los hombres que estuvieron al lado de David. Y uno de esos hombres que estuvieron al lado de David, su guardaespaldas, su escolta, era precisamente Abisai, el que dice estas palabras en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 7. En este momento están los filisteos peleando contra David, contra Israel, y uno de esos filisteos iba a matar a David. Aparente y alegadamente, según la historia, tal vez David ya no era un joven. Por eso es que no se sabe si fue en la primera etapa o al final de la vida de David. Pero el gigante iba para encima y David no estaba bien parado en este momento. Así que Abisai, cuando ve que esto está ocurriendo, él es el que entonces
ayuda a David y mata al filisteo. Cuando esto ocurre, ahí entonces él le dice, mira, yo soy aquí el jefe, ¿verdad?, de la guardia, yo soy el que estoy al lado tuyo, así que tú no vas a salir más a la guerra, te quedas en palacio, porque no queremos que se apague la luz de Israel. Así de importante era David para la nación, que estaban comparándolo con la luz. Y nosotros sabemos la importancia de la luz. En estos días, un día como hoy, nosotros sabemos lo importante que es la luz, porque nos quieren subir de nuevo la luz. Así que para los puertorriqueños, más que nada en estos días, la luz es algo importante. Así que David ahora reconoce, ¿verdad?, cuán importante es él para la nación, que este hombre se ha atrevido a llamarle la luz. No queremos que se apague la luz de Israel. No queremos que te maten, no queremos que tú mueras. Necesitamos tenerte porque tú eres para nosotros la luz. Y muchas veces, tal vez nosotros, en nuestra vida, de nuestra vida cristiana, puede haber alguna persona que para nosotros seamos su luz. Nosotros seamos el que lo guía. Cuando está pasando por un momento de prueba, de tribulación, esa persona te busca. Pero ora por mí, me está pasando esto. Tú eres mi paño de lágrimas. Cuando estoy en una situación, en una circunstancia, yo te digo, yo te cuento, porque confío en ti, confío en que tú oras por mí, tú no lo vas a decir para adelante. Ese tipo de confianza que tal vez tú representas para alguien como cristiano, David lo estaba viviendo en este momento con su pueblo. Pero aquí el detalle es que David sabía quién era la verdadera luz. Vamos a mirar otros adjetivos de lo que es la luz. Cuando Abisai le dice, porque no queremos, ¿verdad?, no queremos arriesgarnos a que se apague la luz de Israel. Vamos a ver la próxima diapositiva. Vamos a ver la versión de la Biblia Dios habla hoy. En esa versión de la Biblia Dios habla hoy, vamos a mirar cómo se dice, cómo podemos parafrasear el texto. Dios habla hoy, dice, para que no se apagara la lámpara de Israel. Así que David es comparado aquí con la lámpara de Israel. En la Nueva Biblia Viva dice, ¿por qué habremos de arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? La Nueva Versión Internacional dice, nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. La versión de la Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera, de ahora en adelante, que su majestad nunca vaya con nosotros en batalla, no sea que Israel pierda su mejor líder. La Reina Valera contemporánea dice, de ahora en adelante, no volverás a salir con nosotros a la guerra, no vaya a ser que se apague la luz que alumbra a Israel. Así que estos adjetivos de cómo ellos veían o cómo se parafrasea lo que es la luz, nos están diciendo lo que representaba David para el pueblo de Israel. La palabra de Dios para todos, esa me gusta mucho porque dice que de ahora en adelante, que su majestad nunca vaya con nosotros en batalla, no sea que Israel pierda a su mejor líder. Poderosa la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos mirando estos textos de la palabra del Señor, estas diferentes versiones de lo que es la luz de Israel, entonces nosotros decimos, David era el líder por excelencia. David fue llamado con todas las virtudes, con todos los desaciertos. David era un hombre llamado y escogido por Dios. De la misma manera que tal vez hoy el Señor quiere que tú sepas, que tú entiendas que tal vez tú puedes ser de alguna manera luz para otros. Luz en tu casa. Hay un refrán bien nuestro puertorriqueño que dice que no podemos ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Pues eso es bien importante, que tenemos que ser igual en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Mucho más cuando tenemos niños. Nuestros niños tienen que ver que nosotros somos igual en todos lados, que no tenemos dos versiones. No podemos no podemos ser sal, no podemos ser entonces tampoco lo contrario a la sal.
Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero tal vez tú eres luz para alguien que te está observando, que te está mirando, que tal vez no te lo dice, pero está pendiente de lo que tú haces, de lo que tú dices y de tu vida cristiana. David era considerado la luz de su pueblo Israel. Pero cuando entonces vamos a la palabra del Señor y vamos a este salmo que escribe David, ahí nosotros vemos qué concepto tenía David de sí mismo. Y esto es bien importante. ¿Qué concepto tienes tú de ti mismo? El Salmo 27.1, lo tengo acá en la Biblia, no está en la diapositiva, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, el Señor es mi luz. Yo no soy luz. Aquí David está diciendo: yo no soy luz. El Señor es mi luz. Por eso es que cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, que tal vez seamos luz para alguien, nosotros le tenemos que aclarar y le tenemos que decir que nuestra luz es Cristo. Que de dónde conseguimos la luz que podemos irradiar para que ellos vean en nosotros luz. Pues miren, la palabra del Señor. En la palabra del Señor, en la lectura de la palabra, en la búsqueda de la palabra del Señor. Y ahí entonces, si tú quieres ser luz, pues mira, métete en la palabra y vas a conocer la luz. Y esa luz va a llegar a ti, va a entrar a ti, va a penetrar en ti y también tú vas a ser luz para otros. Así que mirando entonces lo que es la luz, vamos a reforzar con otros textos de la palabra cuán poderosa es la luz en cada uno de nosotros. Porque como les dije al principio, yo puedo opinar, pero usted y yo podemos estar en desacuerdo. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, no hay desacuerdo, porque la palabra del Señor es la verdad. Así que vamos entonces a mirar lo que nos dice el Salmo 27.1. El Salmo 27.1, la próxima diapositiva, dice de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos entonces en esta palabra que dice David. Él dice: Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Primero está diciendo que Jehová es luz. Número 1. Jehová es luz. Y esa luz que me da, esa luz me da salvación. Y no solamente me da salvación, sino que dice que es mi fortaleza. Los que vivimos aquí en Puerto Rico tenemos la bendición de que en el Viejo San Juan hay un castillo que se le llama La Fortaleza. Y en estos días un canal de televisión que no voy a mencionar, pues estuvo haciendo un reportaje precisamente de ese edificio que se conoce como La Fortaleza. Así que una fortaleza es un lugar fuerte. De ahí viene fortaleza, fuerte, bien edificado, bien construido, que te preserva, que te cuida, donde tú te puedes sentir seguro. En los tiempos de España, pues ese era el lugar donde se resguardaba la guardia cuando había alguna invasión de algún corsario, de algunos filibusteros, de los piratas, pues ese era un lugar seguro, la fortaleza. Pues el Señor es mi fortaleza, el Señor es donde yo me puedo esconder en el día de angustia. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, pregunta David. El Señor es mi fortaleza. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero a nuestras vidas llega el temor. A nosotros aquí en la isla nos llega el momento de temor, nos llega el momento de angustia. Como pueblo hemos vivido momentos de angustia, de tribulación, con las pandemias, con los temblores. Llega el momento en que uno dice: ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué voy a hacer? Hace una semana atrás decían que no iba a haber arroz y acabaron con el arroz de los supermercados. Hoy son los huevos. O sea, son tantas cosas que día a día, llegan a nuestras vidas que nos preocupamos porque somos jefes de familia, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero ustedes conocen la palabra, ustedes saben lo que dice la Biblia, que estos son los últimos días, que va a haber hambre, que va a haber pestilencia. O sea, ¿de qué estamos hablando si conocemos la palabra? Pero eso no nos exime de sentir temor, de sentir preocupación, porque uno se preocupa por sus hijos, uno se preocupa por sus nietos, uno se preocupa por lo que está alrededor. Así que a todos nos va a llegar el momento de preocupación, el momento de angustia.
La diferencia es que nos vamos a ir corriendo desesperados porque sabemos que detrás de todo esto hay un momento glorioso, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero de que llega el momento de temor, llega el momento de angustia, y usted y yo somos carne, pues nos vamos a preocupar. Así que vamos a definir lo que significa la palabra temor. Vamos a definir el verso. Vamos a ver qué nos dice entonces el diccionario Oxford en la próxima diapositiva. Y definimos entonces, de acuerdo al diccionario Oxford, lo que es temor. Temor es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Así que el temor, por ejemplo, al padecimiento físico. Así que yo puedo sentir temor, me puedo sentir preocupada porque tal vez una enfermedad que no sé si la voy a tener o no. En estos días pasados, por ejemplo, pues yo pasé por una situación similar. Me mandaron a hacer una biopsia y entonces uno dice, bueno, está uno en esa incertidumbre de ¿tendré cáncer? ¿No tendré cáncer? ¿Qué va a pasar? Llega el momento de preocupación. En nuestra familia en estos momentos, pues, estamos pasando por un momento triste. Yo tengo una sobrina a quien amamos muchísimo y ella quedó embarazada de gemelos. Y a las 21 semanas, este fin de semana pasado, 21 semanas de embarazo, las nenas dejaron de respirar. Así que murieron, ¿verdad? Están en la presencia del Señor. Y todavía, pues, mi sobrina está en ese proceso. Es un momento difícil. Es un momento difícil. Todavía no se las han entregado. Las enfermeras tuvieron ese detalle con ella, ¿verdad? De que en una plastilina le cogieron las huellitas digitales de sus manitas y de sus piecitos. 21 semanas y ella dice, la tuvo que parir. Se las colocaron en su pecho. El esposo le cortó el cordón umbilical y ella me dice, Titi, se parecían a mí. Iban a ser rubias, porque mi sobrina es rubia de ojos claros. Y iban a ser rubias. Y imagínense, el momento tan difícil que está pasando mi sobrina en este momento, su esposo, mi hermana, nuestra familia, porque amamos a Gissi con todo el corazón. Y es difícil, así que, ¿por qué ocurren las cosas? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Y lo entenderemos, ¿verdad? En su momento, ella lo entenderá en su momento, Alex lo entenderá en su momento. Pero llega el momento de temor, de tristeza, cuando ella recibe esta noticia y tener que parir, le provocaron el parto. Así que llega el momento de dolor, llega el momento de angustia, llega el momento de tribulación. De una vez, pues, les pido la oración por ellos. Gisaida y Alex necesitan nuestras oraciones. Así que, pero en todo esto, el Señor ha sido su fortaleza. Yo tuve, el martes de la noche, tuvimos un rato con ella en su casa y hay fortaleza de parte del Señor, pero nos llega el momento de angustia, nos llega el momento de tribulación, nos llega el momento de tristeza, porque aunque estamos en el Señor y conocemos al Señor, no estamos exentos de pasar por momentos difíciles. Así que cuando nosotros tenemos temor, la otra parte de la diapositiva, nos dice que sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Cuando nosotros tenemos temor, se debilita nuestra salud, se paraliza la voluntad, se quita el sueño, se entorpece la mente y produce el fracaso espiritual. Para una persona que no conoce a Cristo, el momento de temor le hace pasar por todas estas opciones, ¿verdad? Que les he estado leyendo, todas estas situaciones que les he estado leyendo. Para una persona que conoce al Señor, de igual manera. La diferencia es cómo nosotros lo manejamos, cómo nosotros lo trabajamos como creyentes. Se debilita nuestra salud, llega la preocupación, llega la angustia, nuestra voluntad, se viene la depresión, no queremos hacer nada, nos entristecemos, no dormimos, se despierta uno en la noche con la preocupación, nuestra mente a veces, ¿qué voy a hacer? Nos quedamos en blanco porque llega el momento de angustia y si nosotros no estamos parados sobre la roca, se produce el fracaso espiritual, llega el temor. Pero David, ¿qué dijo? David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? O sea, ¿de qué voy a tener temor? Y David tuvo temor,
Porque imagínense que se hizo hasta el loco. Así que cuando David se hizo el loco y se metió, ustedes conocen la historia, y se comió hasta los panes que no se tenía que comer, mire, el hombre estaba con miedo, el hombre estaba preocupado, pero hay una reflexión. Este salmo es como una introspección. David se pregunta, David mismo se contesta. Y así también nosotros, en el momento de la angustia, pues tenemos que clamar al Señor. Estamos en todo el derecho de preguntar, de clamar, de decir, pero también tenemos que respondernos. Y no hay manera de que yo pueda responder a mi preocupación si no es porque conozco la palabra del Señor, porque la leo, porque puedo buscarla, meditar y reflexionar en lo que me dice la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, a nuestra vida llegan los malignos. Puede ser de carne y hueso, puede ser una enfermedad, puede ser un ataque a nuestra mente, a nuestro corazón. Puede ser un problema de trabajo. Llegan los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Así se puede sentir una persona que está en angustia, que está en depresión, que sus carnes están debilitadas, que va a desaparecer. Es la angustia tan grande que puede tener esa persona. Pero entonces David mismo se contesta, ellos tropezaron y cayeron. David lo vivió en carne y hueso, los ejércitos de Saúl detrás de él, los filisteos detrás de él. Pero también hubo momentos de angustia cuando él pecó. Y él sabía que en esa angustia, el Señor, cuando vio su arrepentimiento genuino, también fue tras él y le dio paz y le dio salvación. En el verso 3, David reafirma y dice, aunque un ejército acampe contra mí, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Nosotros aquí, en la isla, ¿verdad? No tenemos ese problema que tienen otros países. Yo escuchaba a una persona de Colombia que estaba hablando precisamente de este salmo y él decía que vino una persona y lo amenazó, ¿verdad? Un pastor lo amenazó con una metralleta porque lo confundió, porque estaba buscando a otra persona. Y él dice que cuando él leyó el salmo después del incidente, ¿verdad? Y él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Él dice, yo me iba a morir del susto tan grande cuando esta persona me apuntó con esa metralleta porque me confundió con otra persona, alguien de una guerrilla. Y él dice, qué tremendo cuando David dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David con un ejército detrás, él solamente una persona apuntándole. Y él dice, qué paz y qué tranquilidad podía tener David, que en este momento él puede decir que él no tiene temor, porque aunque un ejército acampe contra él, no temerá su corazón. Así era su confianza. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y volvemos a la importancia de la luz. El Señor es nuestra luz. Según David era la luz para Israel, el Señor es nuestra luz. Y nosotros somos luz que tenemos que irradiar al mundo. Vamos a ver qué nos dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, exhortando a la iglesia de Filipos, le dice, no se inquieten por nada. No te inquietes. Ya nosotros como puertorriqueños, ¿verdad? Estamos mirando como que el asunto este de la pandemia está pasando y sentimos como que ya vemos luz al final del túnel, aunque tenemos que seguir siguiendo los protocolos. Donde hay que usar mascarilla, usted se pone la mascarilla. Yo voy a seguir con la mascarilla. Así que él dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones al Señor. Con oración
y con ruego. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Y Pablo le dice a la iglesia de Filipo, mira, no tengas miedo, pero ve delante de la presencia del Señor. Ay, es que el Señor sabe todas las cosas, porque yo tengo que estar orando y pidiéndole al Señor cuando Él sabe todas las cosas. Pues porque la palabra dice que nosotros tenemos que hacer eso. Es que somos tan malos para seguir instrucciones. Me incluyo, somos malos. No queremos seguir instrucciones y no queremos leer el manual. Yo soy una que quiero montar las cosas sin mirar el libro. Y después me sobran tuercas, ¿verdad? Y me sobran tornillos. Mi esposo no, mi esposo acomoda todos los tornillos en un lado, los A, los B, los C, las D, y entonces va montando el equipo. Yo desespera, pues yo quiero que avance y lo monte. Pero él hace las cosas de la manera correcta. A él le sale montar las cosas bien y a mí me van a sobrar piezas y no va a quedar bien montado. Así que necesitamos tener esa paciencia. Tengo que aprender a tener paciencia. Necesitamos pedirle al Señor en oración y ruego lo que necesitamos. Y cuando nosotros hablamos, y cuando nosotros oramos, y cuando nosotros vamos ante la presencia del Señor, y estoy hablando con el Señor y le estoy diciendo, me estoy escuchando, y estoy hablando a la palabra del Señor, y Padre Santo, tú eres mi fortaleza, y yo estoy escuchando que Él es mi fortaleza, crecemos en fe. Crecemos en fe porque estamos nosotros mismos alentando lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros crecemos, como le dijo Pablo a la iglesia de Filipenses, en toda oración, con todo ruego, y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es tan difícil para el mundo mirarnos y decir, pero es que esa gente, con las cosas que están pasando, que la Biblia dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, el mundo no puede entendernos, porque no somos del mundo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros confiamos en el Señor. Unos confían en caballo, otros confían en otra cosa, y nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, es que confiamos, porque Jesús es la luz. Vamos al Salmo 46. Salmo 46, verso 1 y verso 2, dice lo siguiente. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas huyan al fondo del mar. El salmista estaba tan y tan seguro de que el Señor era su amparo, de que el Señor era su fortaleza, que hoy nosotros podemos decir lo mismo que el salmista. El Señor es mi amparo donde yo puedo huir, donde yo puedo refugiarme, mi fortaleza donde yo puedo esconderme. Con David en la cueva se entraron un montón de gente deformada emocionalmente, pero salieron de allí 300 valientes. De allí salió un ejército fuerte que acompañó a David toda su vida. Así que nosotros también entramos a la cueva. Llegamos a la cueva hechos unos etcétera. Venimos al Señor destruido. Pero el Señor, nuestra cueva de Adulam, el Señor, nuestra fortaleza, el Señor nos transformó, nos cambió y ahora somos soldados del Evangelio de Cristo. Ahora somos luz que brilla en medio de las tinieblas, porque la luz de Cristo resplandece en nosotros y entonces nosotros podemos redireccionar, reenfocar esa luz que es nuestro Señor y podemos llevarla a otros con nuestra vivencia, con nuestra experiencia, conociendo y entendiendo lo que dice la poderosa palabra del Señor. Aunque los montes se tiren a la mar, nosotros estaremos confiados en nuestro Señor Jesucristo. Josué capítulo 1, verso 9. Lo conocemos, ¿verdad? Este es un verso de la palabra que hasta los niños se saben de memoria. Yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, verso 9. Y así también nos dice el Señor. Lo que iba a hacer Josué no era fácil, guiar a una nación hasta la tierra prometida. Lo que no pudo hacer Moisés, ahora entonces recae sobre Josué. Te toca a ti continuar el camino.
¿Y a cuántas personas no les ha tocado continuar algo que otro comenzó? ¿Cuántos pastores siguen siguen la vida, siguen la obra de alguien que la comenzó? Otros comienzan en cero, pero a otros le toca continuar el proceso. Así que si el Señor a ti te ha mandado a continuar el proceso de alguien, a darle continuidad a algo, pues mira, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque así como estuvo él con Moisés, el Señor estuvo con Moisés, va a estar contigo. Así como el Señor estuvo con ese antecesor, así también va a estar contigo. Y cosas grandes va a hacer el Señor, porque tú has confiado en que el Señor es tu fortaleza. Vamos entonces a San Juan, capítulo 14, verso 27. El libro de Juan dice así: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Estas palabras no las dijo Juan. Estas palabras las dijo nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Él las pronunció. La paz os dejo, mi paz les doy. La de Él, no la mía, la de Él. La paz les dejo, mi paz les doy. Aquella paz que Él encontró en Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu voluntad es que sigamos caminando. Ya ahí dijo, esto no va para más ningún lado. Seguimos hacia el Calvario. Y esa paz de saber que estaba cumpliendo con el propósito del Padre, esa es la paz que el Señor nos da. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Nosotros no podemos esperar paz en el mundo. No podemos esperar paz del gobierno, porque nuestra paz viene del Señor. No te angusties, no te acobardes. Llega el momento de angustia, si aquí mismo lo está diciendo el Señor, no te angusties, el momento va a llegar. No te acobardes, porque también va a llegar el momento de temor. Pero nosotros tenemos la paz que da el Señor. El Señor es nuestra paz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No tengo temor porque tengo paz. La paz que nos da el Señor. Así que ese es el poder que hay, ¿verdad? La palabra del Señor, que lo que me dice el Salmo 27:1, yo puedo reforzarlo en otros textos de la palabra y poder entender y comprender que el Señor es mi paz, que Él es mi guía, que Él es mi guarda, que Él es mi esperanza. En el Salmo 73, versos 23 y 24, a mí me encanta, ¿verdad? Siempre buscar reforzar lo que me dice la palabra del Señor. Dice, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. Aquí el salmista estaba expresando una verdad tan profunda, que tenemos que, cuando nosotros leemos la palabra, la leemos, pero la Biblia dice que tenemos que reflexionar en ella, meditar en ella. ¿Cuál es el mensaje que tiene la palabra para mí? Y hoy el texto me dice una cosa, mañana el mismo texto me puede traer otro mensaje diferente, pero es leerlo. Señor, ¿qué tú quieres para mí? Porque aquí cuando el salmista está hablando en este Salmo 73 y dice, pero yo siempre estoy contigo. ¿Sabes lo que es eso? El Señor te está diciendo, yo siempre estoy contigo, que no me ves, que tú crees que no estoy, pero yo siempre estoy contigo. Yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Eso es seguridad, eso es confianza. Te tengo agarrado. Si tengo que cruzar la calle, estoy agarrado del Señor. Si tengo que dar un paso adelante, el Señor me tiene agarrada. O sea, el Señor me agarra y yo no me suelto. El Señor me agarra y yo no me suelto. Porque el problema aquí es que no nos soltemos. La mano está ahí. El problema es que yo no me suelte de la mano del Señor. Me guías con tu consejo. El consejo de la palabra del Señor es la Biblia. Yo puedo escuchar 20,000 predicaciones, todas muy buenas, pero cuando yo leo la palabra, ahí está el consejo del Señor. Puede ser a través de una predicación, puede ser a través de una lectura bíblica, puede ser a través de una alabanza, pero leamos la palabra porque muchas veces nos queremos conformar con escuchar predicaciones. Y no es que esté mal, pero mira, lee la palabra.
lee la palabra, métete en la palabra del Señor, porque en ella hallarás la vida eterna. Dice la misma palabra hablando de sí. Y más tarde, me acogerás en gloria. Me acogerás en gloria. ¿Qué me está diciendo? Que hay salvación, que voy a estar ante la presencia del Padre, que vamos a ir a moradas celestiales, que Cristo viene, que hay un arrebatamiento, que nos vamos para el cielo, que va a haber una boda, que vamos a estar disfrutando, que vamos a caminar por calles de oro, por mar de cristal, y después de todo esto, que la tierra va a estar pasando por un caos, la tribulación, la gran tribulación, dice la Biblia que regresaremos y reinaremos con Él 1000 años. Y luego que pasen esos 1000 años, vendrá otro juicio. Y cuando ese juicio termine, que no es para la iglesia, es para los que están aquí durante el milenio, entonces dice la Escritura que nos iremos al cielo por la eternidad. El Señor nos está diciendo que nos acogerá en la gloria. El salmista ya nos estaba hablando de manera profética de estos acontecimientos finales. Y tal vez él ni lo sabía, pero estaba hablando de una manera profética para él y para nosotros en el día de hoy. El Señor nos acogerá en la gloria. Isaías capítulo 40, verso 31. Dice de la siguiente manera: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Los que confiamos en el Señor renovaremos nuestra fuerza. ¿Cómo renovamos nuestra fuerza? En la palabra del Señor, en la luz, buscando la luz, leyendo los evangelios, viendo cómo la vida de Cristo, Jesús, la luz del mundo, vino y se hizo hombre por cada uno de nosotros. David diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. Mira, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús es la luz del mundo, y los que confiamos en Él renovaremos nuestras fuerzas, seremos como las águilas. Conocemos la historia del águila, ¿verdad? Que tiene que renovar ese pico, que se endurece y se tiene que dar contra la peña hasta que rompe todo eso y se renueva, no solamente el pico, sino que también sus alas. Y para poder botar esas plumas viejas, dice los que saben, que el águila tiene que remontarse, subir alto. Y así nosotros también tenemos que remontarnos y tenemos que subir alto a la presencia del Señor, buscándolo en oración, en ayuno, en lectura de la palabra. De esa manera nosotros vamos a renovar nuestra fuerza para cuando llegue el día de angustia, tener refuerzo, tener gasolina en el tanque, gasolina espiritual. Y de esa manera nosotros seremos renovados y reforzados en el conocimiento de la palabra del Señor. El Salmo 118. El Salmo 118, verso 5 y verso 6 dice: desde mi angustia, hermano, desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Fíjese que este Salmo 118, versos 5 y 6, se contrasta con lo que dice el Salmo 27, 1 y 2, porque él está diciendo que desde la angustia clamó al Señor y Él le respondió dándole libertad. Y dice que el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple hombre mortal? Y aquí David dice: ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién vamos a atemorizarme? ¿Por qué voy a temerle a otro hombre? Nos puede morir, eso pasa, porque por eso está la guerra. Pero si nosotros morimos, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Porque el cristiano no muere, sino que pasa, dice la Escritura, de muerte a vida. Así que el creyente no muere, por lo tanto no puedo tener temor de lo que me pueda hacer el hombre, porque pasamos a un plano mejor, pasamos a la presencia del Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 25? Salmo 23, verso 4. Salmo 23, verso 4 dice de la siguiente manera: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno,
porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me confortará. Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí dice me conforta, porque nosotros caminamos por valle de sombra de muerte. Mi tía pensaba, ¿verdad?, que el purgatorio era aquí la tierra. Bueno, pero entonces cuando nosotros leemos las escrituras, que vemos este Salmo 23, que el Señor es nuestro pastor, que Él nos cuida, que Él nos protege, y aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si estamos en luz, no podemos tener temor. Eso es un contraste de lo que está diciendo este Salmo 27 y lo que dice la Biblia de que Jesús es la luz del mundo. No podemos, ¿verdad?, diferenciar una cosa de la otra. Hay luz, pero también llega el momento del temor. Pero yo sé, y tú sabes, en quién has creído. Y en el momento de angustia, aunque andes por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su cayado te infundirán aliento. ¿Y qué dice luego? Que Él aderezará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y Él va a ungir tu cabeza con aceite y tu copa va a estar rebosando. Así que esa es la esperanza, esa es la confianza que tenemos los que creemos y los que esperamos en el Señor. El Salmo 34, verso 1 al 4 dice de la siguiente manera: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Este salmo, ¿verdad?, se canta, es un corito. Así que bendeciremos al Señor en todo tiempo. Nuestros labios siempre lo alabarán. El salmista, cuando leamos la segunda parte del Salmo, vamos a ver que él alababa al Señor en medio de la angustia, en medio de las situaciones que pudiese estar viviendo. Él alababa y glorificaba el nombre del Señor. Juan 8:12. Juan 8:12, esta es una gran verdad. Estamos en la primera slide, ¿verdad?, la primera diapositiva. Decíamos que la luz de Israel, para ellos era David, pero David reconoce que la luz es Cristo. Ahora Jesús mismo, hablando de sí, en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Si me siguen, no caminarán en la oscuridad, porque tendrán la luz de la vida. Así que este texto de la palabra del Señor lo contrasto con lo que dijo David. Abisai dijo, tú eres la luz de Israel, te quedas en el castillo, tú no vuelves a pelear, no quiero que se apague la luz de Israel. Pero David dice, yo no soy la luz. El Señor es la luz. El Señor es la luz. Jehová es mi luz y mi salvación. Y ahora aquí Jesús, la segunda persona de la Trinidad, lo confirma en Juan capítulo 8, verso 12. Cuando él, hablando de sí mismo, dice, yo soy, yo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Si me siguen, no caminarán en la oscuridad, porque tendrán la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. David sabía que él no era la luz. Sabía que él era un reflejo, un anticipo, una chispa de lo que era la verdadera luz. Nuestra luz es nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros vamos a 2 de Corintios capítulo 4, verso 6, en la próxima diapositiva, dice, porque Dios me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, mira, Jesús, el que yo perseguía, el que me tuvo que dar contra el piso camino a Damasco, Él es la luz y Él vino con un propósito.
Él vino para que saliéramos de las tinieblas y Él resplandece en cada uno de nosotros. Se reafirma y se confirma lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice de la siguiente manera: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que vivir en luz, tenemos que vivir en Jesús, que Él es la luz del mundo, y tener comunión los unos con los otros, tener paz, vivir en paz, porque de esa manera sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero ahora entonces, este verso 4 se pone interesante. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él es mi luz, pero yo tengo que buscarle, yo tengo que ir a su casa, yo tengo que buscar su presencia, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El Señor es mi luz y mi salvación, y en su momento yo me levantaré y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Qué poderosa es la palabra del Señor. Cómo David tenía esa confianza, que él sabía que en el momento de angustia el Señor es su luz, es su salvación, que él no va a temer, pero él le va a agradecer al Señor con cánticos de alabanza, con cánticos de gozo. Vamos al último texto que tenemos en esta noche para ir cerrando, y vamos a ver qué nos dice la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 18. Y terminamos con esta oración. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, ¿cuál es mi oración? ¿Cuál es mi oración? Como dice el texto, mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Iluminados con lo que dice la palabra del Señor, que el Señor es mi luz, que el Señor es mi salvación, que no tengamos temor, que confiemos, que la luz de nosotros es Cristo, que no hay otra luz verdadera. Él es la luz verdadera. Se puede levantar falsos profetas. Nosotros tenemos que reconocer cuál es la luz. Y en esta noche oramos, pidiéndole al Señor que esa luz, que para Israel era David, pero David reconocía que su luz era Cristo, Cristo sea la luz en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Oramos en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es hermosa, Señor. Y según vamos hablando de ella, Señor amado, siguen llegando a nuestro corazón y a nuestra mente textos de tu palabra que nos siguen reafirmando cuán poderosa es la luz. Jesús es la luz del mundo. Él mismo lo declaró y él mismo lo manifestó, Señor. En esta noche, Padre, yo te pido que cada uno de mis amigos y hermanos puedan entender y reconocer cuán importante es saber que Él es nuestra luz, que Él es nuestra paz y que en ti, Señor, no tenemos que tener temor, sino confiar, Padre mío. Mira las peticiones de nuestros hermanos y amigos en esta noche que están pasando por momentos de tribulación y de angustia. Señor Jesucristo, consuela, salva, Señor, conforta las mentes y los corazones de mis amigos y hermanos.
Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios en Atotejas, Bayamón, un saludo para cada uno de ustedes y dulces sueños. Dios les bendiga. Y como siempre decimos,